Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les traigo este relato perturbador y se titula La Ouija. Hola, soy un padre soltero que radico en la ciudad de Los Ángeles, pero orgullosamente mexicano. Tengo una preciosa hija y ahorita tiene 10 años. Llevo 5 años viviendo aquí, pero antes de venir radicaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esto sucedió cuando por azares del destino quedé viudo cuando mi pequeña tenía tan solo 3 años. Me sentí sumamente desesperado y abrumado por la situación. No sabía qué hacer ni qué pasaría con nosotros. Mi familia me ayudó mucho. Mi madre cuidaba de la bebé mientras yo salía a trabajar, pero en las noches todo esto empeoraba, ya que mi hija lloraba y preguntaba por su madre, lo cual me destrozaba por dentro. Pasado un mes, todo empezó a empeorar, ya que mi hija no salía de su cuarto y en las noches la escuchaba reír y hablar sola. Yo pensé que todo esto era normal, ya que a esa edad los niños suelen tener amigos imaginarios, pero también se empezaron a escuchar ruidos muy extraños, golpes y rasguños en las paredes, voces que susurraban y no se les entendía nada. En aquel tiempo teníamos un pequeño cachorro y este también empezó a actuar muy extraño. De ser un perro muy amigable y juguetón, pasó a ser agresivo y parecía que siempre tenía miedo de algo o de alguien. Las plantas se secaron y yo siempre tenía una fatiga que aunque durmiera bien, siempre tenía sueño. Empecé a investigar porque siempre me ha gustado mucho lo paranormal y por tantos videos que he visto, así como leyendo artículos relacionados con el tema, le pregunté a una amiga que es esotérica, la cual me recomendó que le pusiera atención a mi hija y me dijo que lo más probable es que su madre la estuviera yendo a ver, ya que como murió en un accidente dejó cosas incompletas y esto a mí me pareció lógico. Mi madre me decía que en el día también se escuchaban muchas cosas y que ella ya había regado agua bendita para poder librarnos del mal, pero que se escuchaban cosas que a ella le aterraban y que quería que me regresara a vivir a su casa, ya que le daba demasiado miedo estar sola con la niña en la casa. Pero la verdad, no quise salir de mi hogar, ya que nos costó tanto esfuerzo a mi mujer y a mí, y aparte, inconscientemente, no me quería separar de su recuerdo. Yo decidí que enfrentaría la situación y que si mi esposa estaba ahí, tal vez yo podía hablar con ella y remediar mi sufrimiento. Además, ¿a quién le hacía daño si ella se quería quedar a cuidarnos? Pensé. Así que puse manos a la obra y decidí ver muy de cerca a mi hija. Para ver lo que hacía, coloqué cámaras en su recámara y en los pasillos, en todos lados más bien. También empecé a hablar con mi hija, a preguntarle con quién hablaba. La verdad, una parte de mí tenía mucho miedo, pero la otra quería volver a verla. Ella solo se reía y me decía, ma, y señalaba hacia donde estaba su cama. Al revisar las cámaras día a día, me encontraba con fuertes imágenes paranormales, así como sombras y cosas muy extrañas. En uno de los días todo cambió, los ataques eran muchísimo más fuertes, y es cuando me empezó a dar miedo, porque empecé a sospechar que no podría ser mi mujer, ya que ella jamás nos haría daño o nos pondría en peligro. Decidí, en compañía de mi amiga, jugar la Ouija, y así poder contactar a mi mujer. Poder hablar con ella me causaba muchos sentimientos encontrados. Hicimos varias sesiones y la verdad no pasaba nada. Hasta empecé a dudar de lo que se decía de la Ouija. Ya después, al estar yo solo, agarré la tabla y me puse a invocar. Esta vez sí funcionó y el cursor se empezó a mover solo. Me produjo una impresión enorme y un terror, ya que con mi amiga teníamos que apoyar suavemente las yemas de los dedos para lograr hacer contacto, y conmigo se movía sola y me daba una respuesta sin yo tocar la tabla. Le empecé a preguntar que si era mi esposa y la tabla respondía que sí. Yo le dije que le extrañaba, que la amaba, que no sabía qué hacer sin ella y que por qué se había ido. La respuesta no fue como yo esperaba, pero más que nunca sentí una presencia siempre junto a nosotros, y esto me llegaba a dar alivio al saber que no cruzó para estar a nuestro lado. Le llamé a mi amiga y llegó de inmediato. Empezamos la sesión y nada, ni un movimiento, ni palabra, nada. Y mi amiga se molestó mucho. Me dijo que con esas cosas no se jugaba, ella también tenía cosas que hacer, y así muchas otras cosas. Yo enojado, en cuanto se fue mi amiga, me dirigí a la tabla y la aventé contra la pared. Le dije que por qué hacía esas estupideces, y de nuevo se empezó a mover sola, y logré leer solo contigo. Los días siguientes seguí utilizando la tabla. Los eventos paranormales iban en crecimiento, pero yo estaba idiotizado por charlar una vez más con el amor de mi vida. Le decía a mi hija que su mamá estaba ahí, y ella, pobrecita, corría por la casa en su búsqueda, y siempre regresaba corriendo asustada,
Quiero suponer que de tanta cosa que invoqué con esa maldacida tabla la asustaba. Yo la abrazaba y le hablaba fuerte diciéndole: «¿Es tu mamá, que no la ves?». Yo en mis alucinaciones veía a mi esposa paseando por los cuartos de la casa, pero ahora que veo más claro, jamás tuve contacto con lo que se veía, solo me comunicaba con ella a través de la ouija, pero esto jamás lo noté. Ya transcurrido algún tiempo y que la casa estaba enferma, paranormalmente hablando, mi madre y mi familia ya no querían poner un pie en ella. Obvio, solo le había contado a mi mamá lo que hacía para hablar con mi mujer, y ésta siempre me estaba regañando y diciéndome que ya la dejara descansar en paz, que lo que estaba haciendo no era correcto, pero a mí no me importaba, ya que solo deseaba estar con ella una vez más. Nadie entendía el dolor que estaba sufriendo, ya estaba harto de que todos quisieran guiarme y decirme cómo dirigir mi vida. Ya casi no dormía, y cuando lograba hacerlo, solo tenía una presión muy fuerte en el pecho. Mi salud se iba deteriorando, y por no estar atento, me estaba yendo mal en el trabajo, pero estaba muy obsesionado, tanto que tenía súper descuidada a la bebé, y en serio les digo que no me daba cuenta de nada. Me entró como nostalgia al ver a mi hija, en un rato en el que no estaba en la tabla, y decidí ponerle más atención, pero esto provocó oleadas de cosas paranormales. Se movían las cosas con más furia, se apagaban e encendían los electrodomésticos, azotaban las puertas, las llaves del agua por toda la casa se abrían sin razón, y lo más irónico, que aquella cosa que decía ser mi esposa nos empezaba a atacar brutalmente. Al día siguiente, al llegar a la casa, se oían fuertes gritos de mi madre y mi hija llorando. Al entrar, descubrí a mi mamá encerrada en una pequeña alacena donde teníamos lo que se compraba del súper. Estaba como trastornada y temblaba, solo decía que dónde estaba su niña. Mi pequeña tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Tardé bastante tiempo en poder controlar a mi madre, la cual lloraba y seguía gritando. Al entrar en sí, solo me dijo que en el día sentía muchas presencias, se oían voces por toda la casa, rasguños fuertes, gruñidos, fuertes ruidos, que de donde más provenían era de mi habitación, y ya para mediodía no resistía más el ataque, ya que ella refiere que eran muchísimo más fuertes que antes, y más cuando se ponía a rezar. Al decidir irse de la casa para refugiarse en la suya, fue cuando sintió una fuerza que la llevaba a la alacena y la aventó hacia adentro. Cerró la puerta fuertemente en su cara. Entonces escuchaba como si alguien le hablara a la niña, le decía vámonos. Eran diferentes voces, unas muy gruesas hasta unas femeninas. Le decían muchas cosas, pero siempre se escuchaban muy demoníacas. Fue cuando empezó a gritar pidiendo ayuda, y así transcurrieron horas en las que ella estuvo gritando y mi hija sufriendo los ataques de esto que no me explicaba lo que era. Decidí llevar a mi mamá a su casa y le dejé a la bebé, y yo le hablé a mi amiga. Tuve que confesarle todo. Se enojó muchísimo y me dijo hasta de lo que me iba a morir, pero me dijo que iría a la casa para ver cómo estaba la situación. Así que pasé por ella y la llevé hasta allá. En serio, cuando llegamos ni siquiera un ruido, y de nuevo se me quedó viendo feo, pensando que le engañaba como la vez pasada, pero se me prendió el foco y recordé las cámaras de la casa, y pues las había configurado para que se guardara en el disco duro de mi computadora, así que al abrir aquellos archivos, ella empezó a ver con horror escena tras escena, como si fuera una película de terror. Y yo me sorprendí, porque yo solo veía el fantasma de mi esposa, pero en las cámaras aparecían todo tipo de entes, fantasmas, figuras descarnadas, que se paseaban por la casa y hacían que todo se moviera. En lo particular, había un fantasma de mujer, que era la que se pasaba siguiendo a mi pequeña, en su habitación y donde fuera. Entre más recorríamos las grabaciones, más horroroso se nos hacía. Yo en serio no lo podía creer. Les vuelvo a repetir que parecía una escena de película americana de terror oscuro. Mi amiga me dijo que pasáramos al día de hoy, y yo busqué la grabación. La empezamos a ver, y todo el día ese maldito fantasma estuvo siguiendo a mi madre y a mi hija. Cuando mi mamá le dijo a la bebé que se irían de la casa, a este ser le cambiaron totalmente las facciones. De por sí ya se veían horrorosas, pero se convirtió como en un demonio, y fue cuando se vio cómo jalaban a mi madre a la alacena y la encerraban, y de ahí casi 6 horas de sufrimiento para mi madre y mi hija, ya que este ser no se le despegó a mi hija. Diferentes sombras rodeaban la puerta de la alacena, y se ve cómo el fantasma intentaba sujetar a mi hija cuando yo la sacaba para ir a la casa de mi madre y ponerlas a salvo. Mi amiga también estaba sacadísima de onda, porque en todo el tiempo que llevaba dedicándose a eso, jamás había visto algo así. Y de nuevo sus regaños, pero a ella se le hacía bastante extraño que estaba ella y no se escuchaba nada, y hasta yo noté que el cachorro estaba muy tranquilo.
lo que no pasaba hacía mucho tiempo. Ella me dijo que no sabía qué pasaba, pero que me ayudaría, así que sacamos la ouija y comenzamos a hacerle preguntas. Cuando no tuvimos respuesta, ella decidió ser más agresiva. Roció la tabla con agua bendita de la que había dejado mi madre, pero solo obtuvimos pequeños ruidos. Ella empezó a hacer oración y nada. Yo creo que si no hubiera visto los videos, hubiera pensado que yo estaba loco y que inventaba las cosas. En verdad, me sentía como un loco, porque yo veía muchas cosas horribles, pero cuando estaba mi amiga, no se escuchaba ni siquiera una silla arrastrar. Ella siguió invocando y haciendo varios rituales, hasta que empezó a rezar como una novena. Fue cuando poco a poco se empezaron a sentir presencias y a escuchar ruidos en las habitaciones. Fue entonces cuando decidió llevar unos espejos, rociarlos con alcohol y prenderles. Yo sabía por lo que leía que cuando utilizas alcohol sin curar, en lugar de cerrar portales los abres, y esto lo se ve a mi amiga, así que de la nada parecía casa del terror. Todo de nuevo empezaba a suceder como cuando llegué a la casa a salvar a mi hija y a mi madre. En ese momento empezó a sentir un terror profundo, ya que como les había comentado, jamás había experimentado algo así. Empezó a hacer rituales extraños y me decía que teníamos que expulsar a todos esos entes que habitaban la casa. Yo le dije que no quería que mi esposa se fuera, que sabía que ella estaba ahí, solo que los demonios no la dejaban ayudarnos, ya que los primeros días sentí una gran tranquilidad y yo sabía que mi hija también lo sentía. Ella me explicó que al yo hacer invocaciones sin conocimientos, abría un gran portal que poco a poco se fue llenando de estos seres de bajo astral y que solo yo les abrí la puerta de mi casa y tal vez mi esposa solo fue a despedirse, pero estos seres al ver mi desesperación me hicieron creer que eran ella para que yo los siguiera invocando con la tabla, para que ellos pudieran apoderarse de la casa y de los que la habitábamos. Las cosas iban en incremento en lugar de disminuir. Llegó el momento en que estos malditos demonios nos superaron totalmente. Mi amiga estaba siendo atacada energéticamente y también nos atacaban lanzando cualquier cosa que se encontraran en su camino. Yo estaba más que asustado, no nos dejaban ni abandonar la casa, ya que en varias ocasiones lo intentamos, pero las sillas o mesas nos salían al paso, como impidiendo que nos fuéramos. Por si fuera poco, había una extraña interferencia que hacía que no pudiéramos usar los celulares. Como si fuera un designio de Dios, sonó la puerta de la entrada, y para nuestra fortuna eran dos amigas de ella, y una de ellas era su mentora. Llamaron fuertemente y les abrimos, y les debo confesar que mi primer pensamiento fue salir corriendo de ahí, y ella, al verlas, cambió su rostro a más tranquilidad. Estas personas le dijeron que su campo áurico fue la que las llamó y les pidió ayuda. Entraron y después de un recorrido empezaron un ritual de sanación de la casa, llenando esta con todo tipo de amuletos y talismanes. La mayor era también como vidente y me dijo que estos malditos tenían capturado a mi esposa y que también a ella le hacían daño, ya que ella y su amor por nosotros nos formaba una protección divina, pero que en esos momentos ella ya estaba demasiado débil. Así que empezaron a actuar rápidamente. Llamaron a otras 3 personas, las cuales entre ritos y cánticos empezaron a cerrar aquel portal, pero los ataques en ese momento se hacían muchísimo más fuertes. A mí me tumbaron al piso y sentía que me quemaba el estómago. Entonces las chicas me empezaron a ayudar, pero al levantar mi playera vieron unas marcas como de dientes. Con rezos, mucha suerte, con la ayuda divina y protección de mi mujer, lograron ayudarme después de una hora de intenso dolor. Una de ellas tuvo como una posesión y las demás luchaban por también liberarla. Hacía unas caras espantosas y se reía diciendo que jamás la sacarían de ahí. Así empezó a amanecer y aunque los ataques fueron disminuyendo, seguían de par en par, pero me dijeron que ya podíamos abandonar esa casa. Así semanalmente regresamos y la lucha siguió. Lo primero que les pedí fue que liberaran a mi mujer. Ella no se merecía esto y después de 2 meses por fin lo lograron y pude despedirme de ella, aunque mi amiga me aseguró que ella siempre estaría a nuestro lado cuidándonos. Lo siguiente fue terminar con la tabla, que era el portal más fuerte y que les costó muchísimo más trabajo. Después de casi 2 años lograron cerrarlo en un ritual con fuego y plegarias a medianoche, y las cenizas las enterramos en el panteón. El último portal, y de donde provenía el demonio que seguía a mi hija, no lo pudieron cerrar, y lo único que pudieron hacer fue anclar estos seres malignos a la casa, para que no me siguieran, porque en el transcurso de todo esto, en la casa de mi madre, también se empezaban a escuchar y sentir cosas, pero esto se debía a que yo tenía pegados a varios de estos seres. Después de un poquito más de 2 años de lucha incansable, lograron liberarme,
y fue cuando decidí aceptar el trabajo que me ofrecieron acá en los Estados Unidos y alejarme de todo ese trauma que me ocasionó el ser un tonto y obsesionarme con lo paranormal. La casa quedó abandonada, ya que no quise venderla y que otra familia pudiera pasar lo que yo pasé, y ahora se le conoce como una de las casas más embrujadas del país. Mis salvadoras y grandes amigas las sigo frecuentando cuando visito mi país. Mi esposa nos sigue cuidando donde estamos, pero ya no hago nada por contactarla, pero sé que está ahí con nosotros, porque noche tras noche siento su presencia en la casa. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este relato de terror auténtico. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones y te invito a que dejes tus comentarios, los cuales son muy importantes para este canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.